cómo convertir un desafío en oportunidad de vida. Para esto te invito a regresar un poco atrás, allá como los años 80, donde nació una niña entre 7 hermanos. Ella era la penúltima de toda la familia. Nació en el campo, en una familia muy religiosa. Por mucho tiempo, toda su niñez la sentía vacía. No disfrutaba mucho de jugar como lo hacían otros niños normales. Desde niña aprendió a ser muy responsable y a tomar muy en serio la vida. Tanto que muy pequeña aprendió a trabajar y a cumplir roles que no le pertenecían. Conforme iba creciendo, sus sueños también iban creciendo, pero tenía tantas limitantes a causa de la pobreza en la que vivía, que sentía que le faltaban alas, sentía que deseaba volar, pero no podía. A los 16 años salió de casa con un gran propósito, y era poder seguir sus estudios, trabajando ella misma para podérselos pagar. Y fue así como pudo salir de ese pequeño caserío donde se encontraba y se fue a una ciudad. Todo era nuevo, todo era un nuevo comienzo. Era muy extraño después de vivir en un pequeño cantón, ahora en una gran ciudad donde había mucho transporte, todos los comercios y todo parecía movilizarse de una forma más rápido. Pero esta niña seguía soñando y no pensaba quedarse ahí, no pensaba rendirse. Se le venían tantas ideas en la cabeza, tanto que, estando en esa etapa de su separación con su familia, se imaginó, si en este momento hubieran teléfonos con cámara, esto sería diferente. Pero te estoy hablando de aquella época donde ni siquiera los celulares existían. Lo único que había era teléfonos fijos. Pero ya venían esas ideas como medias locas. Y esa pequeña niña o adolescente en ese momento tenía 16 años y comenzó a trabajar y a estudiar. Comenzó a hacer formaciones como de costura. Hizo alta costura. Pensaba ser una diseñadora. También aprendió bordado a máquina. También decidió aprender computación. En ese momento, entre que estudiaba, comenzó la secundaria y comenzó a hacer formaciones y trabajaba a la vez. ¿Tú te imaginas una jovencita a los 16 años ya tan ocupada? Pero aún seguía soñando porque sentía que algo más había por allá, un poco lejos, pero no sabía dónde ni cómo lograrlo. Los años pasaban y esa niña se imaginaba viajar. Veía los aviones tan altos, pero imaginaba un día estar ahí. ¡Sorpresa! Esa niña seguía creciendo y llegó a ser una adulta. Cuando llegó a los 24 años, una gran oportunidad llegó a su vida. Lo que ella manifestó era la oportunidad de su vida, algo que ella tanto había deseado. Lo había deseado tanto que lo había creado. La oportunidad de poder viajar a Europa. ¿Tú te imaginas? Después de vivir en un pequeño cantón, salió a una ciudad. Pero después se iba a otro continente. Tenía que cruzar un océano, pero esa niña no se limitó, porque sabía que era algo que ella había pedido a Dios. Esa niña se alejó, se separó de su familia, se separó de sus orígenes, de su cultura, de su país. Pero lleva consigo esas creencias que la limitaban. Aunque era una soñadora, tenía muchas creencias limitantes y llegó a ese otro continente
arrastrando todo ese peso, todas esas creencias, pero siguió aprendiendo. Adquirió el hábito de la lectura, siguió estudiando, aprendió un nuevo idioma y se involucró tanto a trabajar con niños jóvenes en la iglesia donde se congregaba, pues a ella le habían inculcado que era importante pertenecer a una congregación donde se podía ir a convivir con los hermanos para poder tener esa comunión y esa relación con su Creador. Esa niña seguía ahí, pero sentía que algo le faltaba, sentía que algo más había, pero no podía explicarlo. Seguía aprendiendo hasta que los años pasaron y cuando tenía 30 años conoció a alguien que hizo la diferencia en su vida. Ese alguien se convirtió en el padre de su hija. Tuvieron 3 años de noviazgo y en esos 3 años los planes eran llegar al matrimonio. Algo que no sucedió porque algo inesperado pero tan maravilloso se adelantó o de esa forma llegó. Llegó su primera hija, su embarazo. 3 años de relación conviviendo con el padre de su hija. Eso hizo que su vida diera un giro enorme, porque fue en ese momento de esa convivencia cuando ella se dio cuenta que no era la vida que quería, no era lo que ella deseaba, y menos que su hija pudiera vivir también esa vida triste con ella. Entonces, ahora ella ya era una madre y decidió salir de ese lugar, no sola, sino llevando a su hija consigo. Esa pequeña solo tenía 3 años. En ese momento, ella pensaba que eso sería el final de esa triste relación, pero lo que no sabía era que era el comienzo de una nueva batalla que la llevaría a una nueva victoria. Así terminó esa relación y comenzó otra relación aún más fuerte y más violenta y más complicada. Pero esta que ahora ya no era una niña, ya era una adulta y era una madre, ya era una mujer. Se había superado tantos obstáculos. Ahora estaba más madura y aunque no tenía mucha experiencia, sentía que una fuerza divina la acompañaba y la empujaba a hacer cosas diferentes. Estando allí en lo profundo del lago emocional, triste, lleno de decepción y frustración, fue cuando se dio cuenta de que ahora ya no era solo su vida, sino que había otro pequeño ser que también necesitaba de su compañía, de su protección y de su amor. Fue entonces cuando ella decidió salir de ahí y comenzar a hacer cosas diferentes. Y fue entonces cuando esa niña tuvo ese encuentro personal y se dio cuenta de que todos esos desafíos solo eran oportunidades para poderlos transformar en un éxito para su vida. Y es así como de esa separación y de esa convivencia como madre soltera nació su primer libro, Del fracaso al éxito como madre soltera. Y esa niña de la que te estoy hablando, esa soy yo. Esa es parte de mi historia, es parte de lo que he vivido y de eso que he podido vivir, he podido transformar en lo que ahora yo llamo un éxito, un propósito, porque he descubierto la libertad, he descubierto la abundancia, he descubierto el amor. Y ahora puedo decir, ahora sí, tengo una buena relación con la divinidad, con mi Creador. Esa niña que tenía muchos sueños y que se fueron cumpliendo, no como ella deseaba, pero de esa forma fue aprendiendo y se dio cuenta que era capaz de poder transformar un desafío en oportunidad. Ahora, tu reflexión es,
¿Cuántos desafíos has logrado hasta hoy? ¿Te identificas tú con esa niña? Tú eres capaz de eso y de mucho más. Cuando tú descubres esa fuerza interna en ti, descubres que realmente eres una persona poderosa y que eres muy valiosa y que sobre todo el amor de Dios está en ti y que no tienes que buscarlo afuera porque todo eso está dentro de ti. Recuerda que eres una creadora, que con tus pensamientos estás creando el resultado de tu vida. Tú eres una persona valiosa y capaz de poder vencer y transformar esos desafíos en oportunidad.